La primera vez que me acosté con él, David estaba en la habitación de al lado, instalando una estantería del IKEA. No hay forma delicada de contarlo. No fue planeado, no fue romántico, ni siquiera fue tan excitante como debería haber sido. Fue torpe, rápido, casi en silencio. Pero fue el momento exacto en el que crucé esa línea que solo existe hasta que decides ignorarla. Yo no lo busqué. Ni siquiera lo pensé 2 segundos antes de que ocurriera. Simplemente, se dio. ¿El culpable? Javier, el nuevo vecino del cuarto izquierda. El tipo al que apenas habíamos saludado en el portal la semana anterior. El que se disculpó por el ruido de su mudanza con una botella de vino y una sonrisa que me encendió algo que ni recordaba que estaba ahí. Te estarás preguntando cómo se llega a eso, a estar a media tarde, en tu propia casa, acostándote con un casi desconocido mientras tu marido monta una belly en el salón. Yo también me lo pregunto, aunque con una parte de mí que no tiene tantas ganas de respuesta. Todo empezó 2 semanas antes, cuando el ascensor se estropeó y coincidimos subiendo por las escaleras. Él con una caja de libros, yo con las bolsas del súper. Me ofreció ayuda. Me dijo que se llamaba Javier, que se acababa de mudar desde Valencia por trabajo. Alto, moreno, unos 40 y pocos, barba de 2 días, voz suave. Y esa forma de mirarte como si fueras interesante sin necesidad de decirlo. Me ayudó hasta la puerta, y al día siguiente llamó con la excusa de devolverme un tarro que nunca le presté. A David le cayó bien enseguida. A mí, también, pero de otra forma. No pasó nada en esos primeros encuentros. Solo miradas. Risas tontas. Frases sin importancia que duraban más de lo que debían. Y una tensión que crecía cada vez que nos quedábamos solos aunque fuera un minuto. Una tarde, mientras David estaba en una videollamada de esas eternas del trabajo, Javier llamó al timbre diciendo que tenía problemas con la Wi-Fi. Y como el router está en el pasillo, él entró, me siguió hasta allí y no sé cómo, pero de repente su mano ya estaba en mi cintura. Yo no me aparté. Y eso fue todo lo que necesitaba. Lo siguiente fue ese polvo rápido entre la pared y la lavadora, con la culpa respirándome en la nuca y el sonido de los tornillos de David resonando desde el salón. No lo hice por amor. No lo hice porque me sintiera abandonada. Lo hice porque pude. Porque él estaba ahí. Porque llevaba años sintiéndome invisible, funcional, como un electrodoméstico más. David no era un mal marido. Solo dejó de verme. Pero yo me vi en los ojos de Javier. Y eso fue más que suficiente. David se enteró de la peor manera posible. No por mensajes en el móvil, ni por una cámara escondida, ni por alguien que se lo chivó. Fue mucho más directo. Yo me había confiado tanto, había bajado tanto la guardia, que ni siquiera fui capaz de calcular el riesgo más evidente, la rutina. El ser humano es predecible, y yo también lo fui. Todo empezó un viernes por la tarde, cuando David llegó a casa 2 horas antes de lo normal. No avisó, simplemente apareció. Dijo después que le cancelaron una reunión. Yo, en ese momento, estaba desnuda en la cama con Javier. Había dejado la puerta del dormitorio entreabierta. No escuché el timbre, ni la puerta principal. Cuando lo vi parado en el pasillo, fue como si se hubiera congelado el tiempo, pero no de esa forma dramática que ves en las películas, sino de una forma incómoda y brutalmente real. Estaba ahí, con una bolsa del Mercadona en la mano, mirándonos. Javier, que al principio no se dio cuenta, giró la cabeza y tardó apenas un segundo en comprender lo que pasaba. No dijo nada. Se levantó, buscó su ropa en silencio y se vistió sin mirar a nadie. David tampoco hablaba. Solo se quedó ahí parado, con la mandíbula tensa, y cuando Javier pasó a su lado para salir del piso, se apartó como si le diera asco estar en el mismo espacio que él.
No hubo gritos, no hubo peleas físicas, no hubo drama. Hubo silencio. Un silencio tan seco que hizo que todo lo demás pareciera ridículo. Cuando nos quedamos solos, yo intenté hablar, no porque tuviera algo coherente que decir, sino porque el silencio de David me estaba desarmando. Le dije que no era lo que parecía, lo cual fue una estupidez absoluta. Lo era exactamente. Le dije que necesitábamos hablar, que las cosas no estaban bien desde hace tiempo. Me escuchó, pero sin mirarme. Siguió de pie, como si no supiera si irse o vomitar. Luego se fue a la cocina y empezó a abrir y cerrar los armarios como si buscara algo, pero no buscaba nada, solo necesitaba hacer ruido, moverse, sentirse en control de algo. Cuando volvió al salón, se sentó en el sofá y se quedó allí, con las manos entrelazadas, mirándose los nudillos. Me senté frente a él, pero no me atreví a acercarme. No sé cuánto tiempo estuvimos así. En algún momento me dijo que se iba a casa de su hermana. Y se fue. Sin dar un portazo, sin decir adiós. Solo se fue. Esa noche no dormí. No por culpa ni remordimiento, sino por el vacío que había dejado su reacción. Me habría resultado más fácil soportar un grito, una amenaza, una escena. Pero no hubo nada. Solo esa retirada silenciosa, ese corte limpio. Como si yo ya no existiera para él. Al día siguiente no contestó mis mensajes. Llamé una vez, no respondió. A la segunda llamada me bloqueó. Lo supe porque el WhatsApp dejó de mostrar su última conexión. Fui a buscarlo a casa de su hermana, pero no me abrió nadie. No sabía qué hacer. Estaba sola en un piso donde todo olía a algo que ya no era mío. El desayuno de él seguía en la mesa. Sus zapatillas estaban aún al pie del sofá. Todo estaba igual, pero él ya no estaba. Me duché, me vestí, recogí lo que había dejado tirado en el cuarto. Todo con movimientos automáticos, como si el cuerpo actuara sin que yo pudiera detenerlo. Por la tarde, recibí un correo electrónico de su parte. El asunto decía simplemente esto es lo que va a pasar. Dentro, una lista. Puntual, organizada. Punto 1. He contactado con un abogado. No quiero pelear por las cosas materiales. Quédate con el piso. Pero no quiero volver a pisarlo mientras estés allí. Punto 2. El coche está a mi nombre, lo necesito para trabajar. Te dejo la Vespa. Ya está a tu nombre desde hoy. Punto 3. No quiero contacto. Si hay algo importante, escribe al correo. No respondas por WhatsApp ni me llames. Si lo haces, bloquearé todo. Punto 4. Te deseo suerte. De verdad. Pero no quiero ser parte de esto. Punto 5. La cuenta conjunta la he vaciado. No para joderte. Lo que había era mío, todo lo que aporté desde que empezamos. Tú tienes tu nómina, yo tengo la mía. Esto se acabó. Cuídate. Fin del correo. No había firma, no había despedida. No lloré. Me senté frente al ordenador y lo volví a leer 5 veces. Luego me serví un vaso de vino y me senté en el suelo, al lado de la nevera, como si ahí pudiera esconderme de todo. No sabía si Javier iba a escribir o aparecer. No sabía si lo quería. No sabía nada. El silencio de David era como una pared que me caía encima sin hacer ruido. Ese día entendí que el castigo no siempre viene en forma de pelea. A veces simplemente te borran. Y eso duele más, porque te deja sin espacio para justificarte, para manipular, para pedir perdón con la esperanza de que alguien aún quiera escucharlo. Pasaron 3 días sin noticias de él. Empecé a mirar las redes sociales como una adolescente. Nada. Perfil sin actividad. Fotos antiguas.
Cero señales. Javier llamó una vez. No contesté. No porque me sintiera culpable, sino porque en ese momento, su presencia me resultaba ridícula. Insuficiente. Irrelevante. Era el tipo que estaba ahí en el momento exacto en que decidí hacer algo que ni yo misma comprendía. Pero no era más que eso. Una reacción. Un capricho. Una distracción. No un hombre al que quisiera ver desayunando conmigo cada día. El lunes, cuando volví al instituto, me encontré con la mirada de algunos compañeros que ya sabían. No por mí, por supuesto. Lo supe porque una compañera del departamento de lengua, Clara, se me acercó y me dijo en voz baja, «Oye, si necesitas hablar, cuenta conmigo». Le pregunté de qué hablaba. Me dijo que David había estado en casa de su hermana, que su cuñado también era profe en otro instituto, y que ya sabes cómo es esto, una cosa lleva a la otra. No me juzgó. Pero la compasión de su tono fue peor que cualquier insulto. Volví a casa con ganas de desaparecer. Abrí el buzón y encontré un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con solo 3 palabras, ya está hecho. Reconocí su letra. Me temblaron las manos, no porque no esperara el divorcio, sino porque lo había hecho sin siquiera avisarme, sin discutirlo. Como si fuera tan evidente que no merecía ni una conversación más. A partir de ese día, algo en mí cambió. No sentí remordimiento. No sentí alivio. Sentí rabia. No por lo que hice. Por cómo había terminado todo, por la forma en la que él decidió desaparecer sin darme la oportunidad de hacer lo que yo sí le hice, romperlo todo de frente. No me dejó explicarle nada, ni siquiera justificar lo injustificable. Me ignoró como si fuera una página que ya no importaba. Y eso fue lo que más me dolió. No su marcha. No su reacción. Su indiferencia absoluta. Pasaron 4 semanas antes de volver a verle. Yo no fui quien buscó el encuentro, al menos no directamente. Fue una tarde de martes, en el supermercado del barrio, mientras elegía entre 2 marcas de yogures sin pensar realmente en cuál iba a meter en la cesta. Lo vi a 3 pasillos de distancia, con la misma chaqueta que usaba siempre para trabajar, con ese andar que conocía de memoria y que ahora me parecía completamente ajeno. Él también me vio, y durante un segundo, ni él ni yo supimos qué hacer. Pensé en salir del supermercado y dejarlo todo, en fingir una llamada o incluso esconderme detrás del estante de los cereales, pero no hice nada de eso. Me quedé donde estaba, con los yogures aún en la mano, hasta que él decidió acercarse. Caminó hacia mí sin prisa, con las manos en los bolsillos, sin expresión en la cara. Cuando estuvo a 1 metro, se detuvo y me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no por mí, sino porque él tenía cosas que necesitaba decir en voz alta, y que si yo quería responder, bien, y si no, que lo aceptaría. No hablamos allí. Me dijo que no quería hacerlo en mitad del supermercado, con música de fondo y carros chocando entre ellos. Me preguntó si podía venir a casa, que solo sería un rato, que no era una trampa emocional ni un intento de reconciliación, que no me hiciera ilusiones, pero que necesitaba poner en palabras ciertas cosas. Le dije que sí. No por él. Por mí. Porque llevaba semanas con una sensación de vacío que no me dejaba pensar con claridad, y porque, aunque me hubiese borrado de su vida sin miramientos, una parte de mí quería entender si todo había sido real o si simplemente me había casado con alguien que podía cortar de raíz sin pestañear. Llegó a casa a las 8. Entró como si fuera un desconocido, mirando el salón como si fuera un lugar que nunca había pisado. Se sentó en la silla del comedor, no en el sofá. Yo me quedé de pie un momento, sin saber si traer agua, vino o nada. Al final me senté frente a él con las manos cruzadas. No hubo saludo, ni sonrisa. Empezó diciendo que no iba a preguntarme nada sobre Javier, ni sobre cuántas veces,
ni dónde, ni desde cuándo, porque no quería cargar con esa información, que había decidido vivir con lo que sabía, y que eso era suficiente. Lo escuché en silencio. Me costaba mirarle a los ojos, pero no bajé la mirada. Me dijo que durante los últimos años había sentido que yo lo había dejado de lado, que nuestras conversaciones eran superficiales, que nuestras cenas eran monótonas, que el sexo había muerto y que él lo había sentido, pero que no supo cómo cambiarlo. Me confesó que pensó muchas veces en hablarlo, en proponer terapia, en confrontarme, pero que al final siempre se decía que era una mala semana, o un mal mes, o que cuando acabara el trimestre en su trabajo tendríamos tiempo para nosotros. Pero que ese trimestre nunca acabó. Yo quería decirle que yo también lo sentía, que no era solo su culpa, que yo también me sentía ignorada, que también pensaba que él estaba más pendiente del ordenador que de mí, que nuestras noches juntos eran cada vez más parecidas a dormir con un compañero de piso. Pero no dije nada, porque él no había venido a escucharme, sino a desahogarse, y me pareció justo que lo hiciera sin interrupciones. Después de unos minutos, me preguntó algo que me descolocó. Me dijo, ¿sabías que iba a pasar esto algún día? No supe responder. Me repitió la pregunta. Le dije que no lo sabía, que no lo planeé, que no me levanté una mañana pensando en destruir lo que teníamos. Me miró por primera vez directamente. Me dijo que me creía, pero que eso no cambiaba nada, porque no importa tanto si lo planeaste o no, sino que cuando llegó la situación, decidiste cruzar esa línea. Me dijo que había imaginado muchas veces este momento, que había pensado en gritar, en insultarme, en escupirme cosas horribles, pero que lo que más le dolía era que no tenía fuerzas ni para eso. Me confesó que, desde que se fue, había tenido que reconstruirse como alguien que ya no era esposo, ni compañero, ni parte de esta casa, y que había logrado encontrar cierta paz en esa nueva identidad, pero que seguía sintiendo una mezcla extraña de rabia y tristeza que no sabía dónde colocar. Yo no podía hablar. Todo lo que se me ocurría sonaba como una excusa barata. Él me pidió que, por respeto, no intentara justificar nada, que no buscara cerrar heridas con palabras, que entendía que tal vez yo también tenía mis razones, pero que esas razones no cambiaban los hechos. Me dijo que no me odiaba, pero que tampoco podía perdonarme, al menos no ahora. Y que si algún día se cruzaban nuestros caminos en otro contexto, en otra ciudad, en otro momento, tal vez podrían hablar como dos adultos que compartieron una historia que terminó mal, pero que por ahora, necesitaba que yo desapareciera de su vida. Me pidió que no hablara con su familia, que no intentara explicar nada a su hermana, que no mandara cartas, ni correos, ni indirectas en redes. Que le dejara en paz. Cuando terminó de hablar, se levantó, se quedó parado un momento junto a la mesa, y luego caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No lo acompañé. No dije nada. Solo escuché cómo se cerraba la puerta. El sonido fue seco, simple. Y esta vez sí lloré. No por haberle perdido, sino porque me di cuenta de que, en el fondo, nunca me imaginé que él tuviera tanta dignidad. Durante los días siguientes al último encuentro con David, empecé a notar que algo raro estaba pasando. Al principio fueron cosas pequeñas. El banco bloqueó temporalmente mi tarjeta, diciendo que había actividad sospechosa, aunque luego se solucionó. Después me llegó una notificación de Hacienda, informando que debía presentar cierta documentación adicional sobre mis ingresos del año anterior, a pesar de que nunca antes me habían pedido nada semejante. Pensé que todo era casualidad, parte del caos habitual de la vida adulta, pero cuando el casero me llamó para decirme que mi contrato de alquiler estaba en revisión por un cambio de titularidad que no entendía, empecé a sospechar que esto no era solo mala suerte. Algo no cuadraba. No tenía pruebas claras de nada, pero había una sensación persistente de que las piezas de mi vida estaban siendo movidas sin que yo tuviera control alguno. La confirmación llegó una tarde cuando intenté acceder a la intranet del instituto y encontré mi cuenta bloqueada.
Llamé a secretaría, pensando que se trataba de un error técnico. La directora me llamó una hora después y me pidió que pasara por su despacho al día siguiente. Su tono era frío. Yo sabía que algo iba mal, pero no imaginaba la magnitud. Cuando llegué a su despacho, me estaban esperando ella y una representante del área de personal del ayuntamiento. Me informaron de que había llegado una denuncia anónima que sugería que estaba manteniendo una relación impropia con un padre de uno de mis alumnos, algo completamente falso. Dijeron que la denuncia iba acompañada de capturas de pantalla de supuestas conversaciones comprometidas, además de una foto mía entrando a un edificio que, según decían, era la casa del tal padre. Negué todo, por supuesto, porque era completamente inventado, pero la directora fue clara: hasta que se investigara todo, debía tomar una licencia obligatoria sin goce de sueldo. Salí de allí temblando, no tanto por miedo como por la humillación de tener que dar explicaciones sobre una mentira tan burda. Llamé a una amiga del departamento, le conté por encima lo que pasaba y le pregunté si había escuchado algo. Su respuesta me heló. Dijo que hacía unos días alguien había dejado en la sala de profesores un sobre con impresiones de conversaciones mías con un hombre casado y que nadie sabía quién lo había hecho. No dijo más, pero me confirmó lo que ya intuía. No era casualidad. No era una broma. Era David. La forma en la que estaba actuando no era impulsiva ni pasional. Era sistemática. Calculada. Una venganza sin gritos ni violencia, pero con consecuencias reales. Me quitó la imagen profesional, me puso bajo sospecha, y lo hizo sin tocarme, sin acercarse, sin ensuciarse las manos directamente. No me enfrentó, no me insultó, no buscó hacer escándalo. Simplemente ejecutó. Afectó mis ingresos, mi trabajo, mi reputación. Me dejó sin defensa posible porque todo lo había hecho desde el anonimato, pero dejando justo la cantidad de pistas necesarias para que yo supiera que venía de él. Era un mensaje, uno muy claro: no ibas a salir de esto limpia. Intenté contactar con él. No por remordimiento ni por reconciliación, sino porque necesitaba que parara. Le mandé un correo, breve, directo, diciéndole que entendía su rabia, que aceptaba lo que había pasado entre nosotros, pero que estaba cruzando una línea que podía arrastrarnos a ambos a consecuencias peores. No contestó. 2 días después, recibí una citación de un abogado. David estaba reclamando que parte del dinero que usé para pagar la entrada del piso era suyo, algo que no tenía sentido legalmente, pero que bastaba para meterme en un proceso judicial costoso y desgastante. No buscaba ganarlo. Buscaba arruinarme el tiempo, la energía, y si podía, la salud. Fui a ver a un abogado. Me costó reunir el dinero para la primera consulta. Cuando le conté todo, el hombre me miró en silencio unos segundos antes de decirme que si David tenía pruebas de que contribuyó económicamente al piso, aunque fuera indirectamente, podría presionar en los tribunales durante meses. Le pregunté si podíamos contrademandar. Me dijo que sí, pero que eso solo haría que todo se alargara más. En otras palabras, él tenía tiempo, recursos y ningún interés en resolver nada rápido. Quería castigarme, y podía hacerlo legalmente sin ensuciarse. El abogado me recomendó llegar a un acuerdo económico y cerrar el tema cuanto antes, pero eso significaba ceder a un chantaje que yo sabía que era injusto. Durante esas semanas, Javier volvió a aparecer. Me escribió, me buscó, incluso me esperó una tarde afuera del instituto. Me dijo que lo sentía, que sabía que todo se había descontrolado, que no quería causar problemas, que si necesitaba apoyo él estaba ahí. Le dije que no necesitaba nada. Le dije que lo que pasó entre nosotros fue un error, que no iba a justificarlo ni romantizarlo, y que lo mejor era que no volviéramos a vernos nunca. No discutió. Asintió y se fue. No volvió más.
Lo último que supe de él fue por una amiga que lo vio semanas después en una cafetería con otra mujer. Me alegró saber que había seguido con su vida. Yo aún no podía hacer lo mismo. En mi casa todo recordaba a David. Cada objeto, cada rincón. No quise cambiar nada. Vivía entre sus restos, como si así pudiera mantener el castigo fresco, presente, como si dejarlo atrás fuera una forma de olvidar lo que él ahora me estaba obligando a sentir. No quería paz. Quería entender hasta qué punto podía alguien transformarse en su peor versión sin levantar la voz. Había algo perversamente inteligente en su venganza. No buscaba que yo me arrepintiera. Buscaba que no pudiera levantar cabeza. Una tarde, recibí una carta certificada. Dentro había una sola hoja, con una lista de los objetos que él reclamaba como suyos y que debía dejar en el portal el viernes siguiente. Añadía que un mensajero los recogería a las 17, y que si no estaban, entendería que debía proceder por la vía judicial. Ni una palabra más. Ni una firma. Cumplí. A las 5:05, bajé la caja con sus cosas, libros, herramientas, ropa que aún quedaba. Esperé 10 minutos, y cuando vi que nadie venía, subí. Nunca supe si alguien pasó por allí o si simplemente lo hizo para hacerme bajar con su recuerdo entre los brazos. La última vez que hablé con David fue en una sala pequeña de un centro de mediación legal del distrito. Él no quería verme, eso lo había dejado claro desde el principio, pero la jueza encargada del proceso de separación económica solicitó una última mediación antes de que el asunto pasara a mayores. Nos citaron un martes por la mañana. Yo llegué 10 minutos antes. Estaba vestida con una camisa sencilla, sin maquillaje, sin perfume, como si quisiera reducir mi presencia a lo mínimo posible. Me senté sola en una esquina de la sala, con los papeles sobre las rodillas, sin mirar el reloj, sin mirar a nadie. Cuando él entró, lo sentí antes de verlo. No porque hubiera algo especial, sino porque todo en mí se tensó de golpe. Se sentó frente a mí. No saludó. No se acomodó en la silla. Solo esperó a que el abogado de cada uno empezara a hablar. Durante los primeros minutos no crucé la mirada con él. Escuché cómo hablaban de dinero, de aportes, de porcentajes, como si todo lo que habíamos compartido pudiera reducirse a cifras. Cuando me tocó responder, leí mi parte sin emociones. Hablé de lo que había sido mío antes del matrimonio, de lo que se compró en conjunto, de lo que estaba dispuesta a ceder. No era mucho, pero era más de lo que me correspondía. No lo hacía por generosidad. Lo hacía porque quería terminar. Quería poder dormir sin pensar en la próxima carta, la próxima notificación, la próxima jugada. El abogado de David pidió una pausa. La mediadora aceptó y salimos de la sala. Yo fui al baño. Cuando volví, él estaba solo, apoyado en una de las paredes, con los brazos cruzados. Me acerqué despacio. Me detuve a una distancia prudente. Me miró por primera vez desde que entramos. Sus ojos no tenían odio, ni resentimiento, solo una especie de agotamiento seco, como si ya no esperara nada. Me atreví a hablar. ¿Puedo preguntarte algo? Él asintió, sin palabras. ¿Esto te hizo sentir mejor? ¿Todo lo que hiciste después, te alivió en algo? No contestó enseguida. Se quedó mirando el suelo un segundo y luego respondió. No. Pero era lo único que podía controlar. No le discutí. No traté de hacerle ver que había ido demasiado lejos. Sabía que si estaba ahí parado era porque en el fondo algo en él necesitaba también soltar esa carga. Me armé de valor. No sé si alguna vez vas a poder perdonarme. Sé que no lo merezco. Y no estoy aquí para pedirte nada. Solo quería que supieras que no lo hice porque no te amara. Me interrumpió con la voz tranquila.
No lo hiciste por amor ni por desamor. Lo hiciste porque querías hacerlo. Y eso es lo único que necesito saber. Quise explicarle que yo tampoco me entendía, que había momentos en los que pensaba que había sido una especie de impulso, de rebeldía mal canalizada, que no buscaba lastimarlo pero que al final lo hice. No llegué a decirlo. Él habló antes. No sos mala persona. Sos egoísta. Sos cobarde. Y en cierto momento, elegiste borrarme porque te convenía. Yo también tuve mis errores. Me encerré en el trabajo, me acomodé a una rutina, dejé de mirarte como antes. Pero no te traicioné. Porque para mí, estar con vos todavía tenía un peso. Para vos, dejó de tenerlo. Y eso no se arregla. No pude discutir nada de eso. Tenía razón. Había querido disfrazar lo que hice como una reacción a un desgaste mutuo, pero en el fondo sabía que lo hice porque en ese momento no me importó lo suficiente como para no hacerlo. David se apartó de la pared y me dijo que había accedido a esta reunión no porque pensara en reconciliarse, sino porque quería poder irse de todo esto con algo más que rabia. Me miró y dijo que aunque no pudiera perdonarme, no quería seguir cargando con el odio. Que ya no le interesaba hacerme daño. Que me dejaba todo como estaba. Que firmaría lo necesario. Que esperaba que, por lo menos, aprendiera algo. No para vos, dijo, mirándome fijo. Para que no repitas esto con nadie más. Asentí. No sabía qué más hacer. Quise decirle que él tampoco era perfecto, que yo también me sentí sola, que no buscaba lastimarlo, pero todo eso ya había quedado atrás. Ya no importaba. La mediadora nos llamó de vuelta a la sala. Firmamos los papeles en silencio. Intercambiamos un par de frases administrativas con los abogados. Y al salir, él caminó en dirección contraria a la mía. No se despidió. Yo tampoco. No hizo falta. Esa noche, en casa, abrí la carpeta con los documentos firmados. Leí cada página como si eso pudiera darme alguna sensación de cierre. No la encontré. Estaba sola. Totalmente sola. Sin rabia, sin drama, sin ruido. Solo con el eco de todo lo que perdí por una decisión que tomé en un momento que ya no podía recuperar. Quise llamarlo. Quise escribirle. Pero no lo hice. Porque él ya no estaba, ni física ni simbólicamente. Lo había perdido por completo. La primera semana después de la firma no salí de casa. No era tristeza. Era parálisis. Me despertaba cada mañana sin tener claro para qué, sin un motivo inmediato que justificara levantarme. Las clases seguían suspendidas por la investigación, el expediente seguía abierto, y aunque sabía que iba a cerrarse pronto por falta de pruebas reales, el estigma ya estaba ahí. Algunos colegas me escribieron mensajes cordiales, ofreciendo apoyo, preguntando si necesitaba algo, pero yo los respondí con monosílabos, y en muchos casos ni siquiera eso. Me quedé encerrada en ese piso que ya no se sentía mío, rodeada de muebles que no cambié por pura inercia. No quería decorar nada porque no tenía intención de quedarme demasiado tiempo. Empecé a considerar pedir el traslado a otra comunidad. Murcia, tal vez, o León. Sitios donde nadie me conociera, donde pudiera reconstruirme desde cero. Pero antes de eso, necesitaba saber si podía convivir conmigo misma sin tener la necesidad constante de justificar mis decisiones. Una tarde, fui a la cocina, abrí el cajón donde aún estaban algunos papeles de la boda, fotos antiguas, tarjetas de cumpleaños, y las saqué todas sin un plan claro. No lloré. No me detuve a mirar cada imagen como si fuera un ritual. Solo quería sacar todo eso de ahí. Lo metí en una caja de cartón y lo bajé al trastero. No lo tiré. Tampoco lo sellé.
Solo lo alejé lo suficiente como para no verlo cada vez que buscara una cuchara. Al terminar, me senté en la encimera y me obligué a decir en voz alta lo que había hecho, sin adornos, sin excusas. Me dije, le fuiste infiel a tu marido, rompiste tu matrimonio, él te castigó sin tocarte, te borró, y ahora estás sola. Al terminar la frase, me sentí ridícula, pero también extrañamente aliviada. Era la primera vez que lo decía de forma directa, sin ponerle capas encima. Pasaron unos días y decidí ir al instituto a dejar unos documentos que me habían solicitado. Sabía que no me cruzaría con muchos colegas porque era viernes y el equipo directivo se reunía en otro edificio. Al llegar, la secretaria me miró con una mezcla de incomodidad y nerviosismo, como si no supiera cómo tratarme. Le dije que solo venía a entregar papeles y me dijo que los dejara en la bandeja de entrada. Cuando salía, me crucé con Clara, la profesora de lengua. Me detuvo en el pasillo y me preguntó si tenía un minuto. Le dije que sí, aunque no me apetecía hablar con nadie. Me llevó al aula de informática, cerró la puerta y se sentó frente a mí. Me dijo que sabía lo del expediente, que la mayoría del claustro no creía la denuncia, que todo parecía una vendetta personal y que algunos incluso habían comentado que parecía algo demasiado bien armado como para ser real. Le agradecí su sinceridad, y luego me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Que no sabía. Ella me miró unos segundos en silencio y me dijo que si necesitaba algo, lo que fuera, que le escribiera. No insistió. No me ofreció frases vacías. Solo me dio su número y se fue. Fue el gesto más decente que alguien había tenido conmigo en semanas. Guardé su contacto, aunque no sabía si llegaría a usarlo. Al llegar a casa, empecé a hacer una lista. No de tareas. De cambios. Decidí que si me quedaba, tenía que moverme. Llamé a una amiga que trabajaba en una academia privada y le pregunté si sabían de alguna vacante. Me dijo que justo una profesora de historia se había marchado hace una semana por motivos familiares y que buscaban a alguien para cubrirla hasta final de curso. Mandé el currículum esa misma tarde y a los 2 días me llamaron para una entrevista. No era el sueldo que tenía en el instituto, pero tampoco era despreciable. Además, necesitaba volver a la rutina. El lunes siguiente empecé. La primera semana fue incómoda. No por los alumnos, que me recibieron con la indiferencia típica de los adolescentes, sino por mí misma. Me sentía fuera de lugar, como si todo lo que hacía tuviera una capa de artificialidad que no podía quitarme de encima. Pero al llegar el viernes, algo cambió. Estaba en la sala de profesores, tomando un café sola, cuando una colega del departamento de ciencias me preguntó si quería ir con ellos a tomar algo después de clase. Dudé, pero acepté. Fue una conversación trivial, con risas normales, sin referencias a mi vida ni preguntas incómodas. Durante esa hora, sentí por primera vez en mucho tiempo que no era la mujer que había arruinado su matrimonio, sino simplemente Marta, la profesora nueva. Esa noche, al volver a casa, me senté en el sofá, miré el salón y empecé a imaginar cómo redecorarlo. No por olvido, sino por necesidad. Me metí en una web de muebles de segunda mano, busqué estanterías, cambié algunas cosas de lugar y decidí pintar una de las paredes ese fin de semana. Nada radical, solo algo que me hiciera sentir que estaba en un espacio que me pertenecía, aunque fuera prestado. Un sábado de abril, recibí un correo del juzgado. El expediente de la denuncia había sido archivado. No hubo pruebas suficientes. El archivo era definitivo. Respiré hondo. No fue alivio. Fue solo otro paso más en una lista que no pedí escribir. Imprimí el documento y lo guardé. No se lo envié a nadie. No tenía a quién. Pero lo guardé como prueba de que, aunque no podía borrar lo que hice, sí podía defenderme de lo que no había hecho. Un mes después,
Clara me invitó a cenar a su casa. No fue una cita, ni una insinuación. Fue una conversación entre dos mujeres adultas que habían pasado cosas difíciles. Hablamos de libros, de alumnos complicados, de cómo la gente reacciona cuando algo escapa de la norma. Me dijo que admiraba que hubiera salido adelante con tanta dignidad. No supe qué responder. Pero esa noche dormí bien. Hoy, han pasado 4 meses desde que todo se rompió. No he vuelto a saber de David. No me ha llamado, no ha escrito, no ha dado señales. No espero que lo haga. A veces me lo imagino en su nueva vida, con otros horarios, otra gente, quizá incluso con alguien más. No me duele. Solo me deja una sensación rara de haber sido parte de algo que ya no existe en ningún lado. No he vuelto a estar con nadie. Ni quiero. No por castigo, sino porque necesito terminar de reconstruir algo en mí antes de abrir otra puerta. No me arrepiento de haber perdido a David. Me arrepiento de cómo lo perdí. No porque él fuera perfecto, sino porque yo no supe decir las cosas antes de romperlas. No me perdono todavía. Pero estoy empezando a entender que vivir no se trata de encontrar finales felices, sino de aprender a vivir con los finales que uno se provoca.